Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros este día, sábado 20 de febrero. 20 de febrero, un sábado más para poder glorificar el nombre de Dios. Y le vamos a cantar a nuestro Dios gozosos esta bella alabanza. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu lugar. En tu palabra haremos proezas ante tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Gracias, mis queridos hermanos, ustedes que se van conectando en nuestras plataformas digitales. Hoy, como todos los sábados, estamos tratando la manera de poder pensar en aquellos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Cada uno de estos milagros que nuestro Señor hizo fue para poder revelar su deidad o para podernos demostrar a nosotros que cada uno de nosotros debemos de poner la confianza en Él. Esa revelación de esa deidad, de ese poder que nuestro Dios tiene, no solo está en el lado de aquella necesidad que nosotros tenemos en un momento determinado. No solo está esa deidad o la buscamos nosotros esa deidad cuando nosotros necesitamos algo o necesitamos que Dios nos esté librando de alguna batalla. Los milagros, mis queridos hermanos, acá en la palabra del Señor, en los evangelios, que es donde se explica un poco más directo de parte de nuestro Señor Jesucristo, aunque en toda la Biblia está revelado todo su poder y aquellos milagros que Él hizo en un momento determinado. Nos habla en Lucas capítulo 8, versículo del 26 en adelante, de un derrame de poder o una demostración de su deidad en un momento determinado en un grupo de personas que estaban endemoniadas. Este milagro, mis queridos hermanos, se le llama el de los endemoniados gadarenos. Y era un grupo de personas que se acercó a nuestro Señor Jesucristo. Hay que resaltar, mis queridos hermanos, que antes de nuestro Señor Jesucristo venía de una tempestad, venía de un momento de poder calmar aquella naturaleza. Él acababa de revelar esa deidad delante de los hombres junto con la naturaleza. Y en este caso, mi querido hermano, queremos que le quede en su corazón que nuestro Dios, después de revelar su deidad en la naturaleza, hoy lo estaba demostrando delante de aquello que nos trata de a nosotros, a los hijos de Dios, caer. Yo quiero que pueda buscar en su Biblia, y si no puede porque está en su trabajo o está haciendo otra actividad, que pueda leer lo que la palabra del Señor nos enseña en Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante, y dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la riviera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Versículo 28, al ver a Jesús lanzó un gran grito y prostrándose en sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Versículo 29, que está detallado entre paréntesis porque fue un comentario extra
que el copista puso en la palabra de Dios para poder comprender el contexto que allí estaba pasando. Y dice: porque andaba el espíritu inmundo que saliese de los hombres, pues hacía mucho tiempo que le había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, en este milagro o en este momento milagroso de nuestro Señor Jesucristo, para ello comienza desde que Él empezó a platicar con este hombre, o cuando Él llegó a este lugar. La palabra nos enseña que nuestro Señor se fue al otro lado del mar de Galilea. Este mar o este lugar estaba destinado específicamente en poder criar aquellos cerdos que en aquel momento del contexto bíblico, mis queridos hermanos, estaba demostrando que era inmundicia. La palabra nos enseña que el milagro no solo viene a revelar la deidad, sino que fue el Señor Jesucristo en un lugar donde estaba destinado a la maldad, o estaba destinado a aquellas cosas que no eran puros para con la religión. Y en este lugar, obviamente, de impureza, quizás puede ser una colonia plagada de muchos problemas o delincuencia, o puede ser tu propio corazón, mi querido hermano, que por aquel alejamiento que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo nos han pasado muchísimas cosas a nuestro alrededor. Volviendo al texto, nuestro Señor Jesucristo le dice a esta persona: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión. Legión viene de un término de aquel ejército romano que estaba destinado de 3,000 a 6,000 soldados. Nos explica entonces la historia y el texto, mi querido hermano, que esta persona estaba literalmente lleno de espíritus, de los cuales, mi querido hermano, hoy en el contexto nosotros podemos decir que tenemos aquellos espíritus de los cuales a nosotros nos hacen tener malos pensamientos, de aquellos en los cuales a nosotros nos hacen creer en que nuestro Dios no existe o que Él no está en nosotros. La palabra de Dios nos está enseñando, mis queridos hermanos, primeramente, que este específicamente momento en que nuestro Señor Jesucristo hace este milagro, al poderlo sacar, usted conoce la historia, lo saca del cuerpo del hombre y los manda a los cerdos. Y estos cerdos nunca pidieron, el joven nunca pidió ser sanado primeramente, sino que poder alejarse de ello. La palabra de Dios nos enseña que donde hay luz, mi querido hermano, allá donde hay inmundicia, lo primero que nuestro Señor revela no es sanarnos de la necesidad, sino que es poder demostrar la deidad que Dios tiene como Dios todopoderoso. Y usted, mi querido hermano, que en este momento está con nosotros conectados este día sábado 20, su petición puede ser contestada este día, pero no para glorificarnos nosotros, sino que para glorificar a Dios y que Él pueda demostrar su deidad en aquella necesidad que nosotros tenemos. Lucas capítulo 8, versículo del 26 en adelante, nos muestra la historia de un lugar determinado donde había inmundicia, donde habían demonios por aquella falta de comunión para con nuestro Señor. Pero realmente lo que nuestro Señor quiere demostrarnos en este y en el milagro anterior a los endemoniados es poder demostrar la deidad que Dios tiene, la autoridad que Dios tiene delante de la enfermedad de la cual usted está en este momento orando para que uno de sus hijos se pueda sanar, para que su esposo pueda regresar, mi querido hermano. Yo le pido que allí donde está, para poder entrar en oración, que es la característica de este día sábado, de este día sábado de culto, mi querido hermano, que podamos entrar a su presencia para poder demostrar la deidad que Dios tiene delante de nuestros problemas, y podamos adorarle primeramente y poderle cantar a nuestro Señor que Él está sentado en el trono, mi querido hermano, antes de todos nuestros problemas.
Mateo capítulo 28, versículo 5 al verso 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mi querido hermano, cada uno de nosotros confía en nuestro Dios, pero por lo que Él es y no por aquellas cosas que Él puede hacer. Por eso es que estudiamos cada uno de los milagros que nuestro Señor hizo y sigue haciendo, para poder demostrar, mis queridos hermanos, la deidad que Él tiene para con nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 5 y 6 que acabamos de leer, es uno de los versículos que debe de ser estandartes en nosotros, porque nuestra fe está puesta en aquello que nuestro Señor hizo después de la crucifixión, que fue haber resucitado, que es donde nosotros los cristianos ponemos realmente nuestra fe latente por aquello que nuestro Dios hizo. Le pido que podamos orar primeramente por crecer espiritualmente nosotros, mis queridos hermanos, porque no puede haber un cristiano sin fe. No puede haber un cristiano que no pueda comprender la deidad de nuestro Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dejó su palabra revelada, todo su poder, para que usted y yo podamos confiar en Él. Padre, tú que estás en el cielo, tú que dejaste tu palabra, Señor, para que tus hijos, para que tu iglesia, nosotros los cristianos pudiésemos leer y aprender de ella, Señor. Señor, te queremos pedir, Señor, estar delante de tu trono de la gracia primeramente, para que aquellos que tenemos poca fe, Señor, tú puedas incrementárnosla. No nos queremos meter, Señor, ahorita con nuestras peticiones, porque esa petición la podemos buscar muchísimas veces, Señor, pero sin fe no podemos agradarte a ti. Para poder alcanzar, Señor, esa petición, debemos de tener una fe inalcanzable, Señor, puesta específicamente en ti. Mateo capítulo 28, Señor, nos enseña que en un momento determinado, Señor, tú te levantaste de ese lugar donde muchos habían pensado que tú habías muerto, Señor, y que nuestra fe está puesta justamente, Señor, en la cruz y en tu resurrección. Señor, ayúdanos a creer mucho más en ti. Ayúdanos a ver aquello que no podemos ver, Señor, a través de nuestros ojos carnales. Aquellas peticiones, Señor, que nosotros con amor estamos escribiendo a través de las redes sociales, mandando correos electrónicos, Señor. Que creamos primeramente que tú eres grande y poderoso, Señor. Y que si tú eres tan grande y tú tan poderoso, Señor, eso no es nada, Señor, lo que nosotros estamos pidiendo. Señor, nuestra fe debe de estar basada en tu muerte y en tu resurrección, Señor, en aquella vida que tú pusiste tú de manera propia para podernos salvar de todo pecado, Señor, y darnos esa vida eterna. Señor, queremos adorarte, Padre, y poderte decir, Señor, que con nuestra fe es la única manera en la cual nosotros podemos llegar a ese trono y poderte decir realmente, primeramente expresar nuestro propio amor, Señor, para contigo, Padre. Señor, ayúdanos a alejar aquellos pensamientos incorrectos, aquellas peticiones, y poder ponernos, Señor, directamente en tu corazón y poderte adorar, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme tu presencia y proclamar que
Marcos capítulo 16, verso 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Una de las características de nuestro Señor Jesucristo es que Él primeramente hizo antes para que nosotros, como hijos de Dios, podamos poner nuestra fe basada en algo que nuestro Dios ya nos demostró. Marcos capítulo 16 nos enseña o nos lleva o nos orienta, mi querido hermano, a que nosotros veamos con nuestros propios ojos aquellas cosas que Dios ya ha hecho. Yo sé que usted conoce muchísimos casos en los cuales milagrosamente por nuestro Señor una persona ha sido sanada de cáncer. Yo sé que usted conoce o debe de haber escuchado alguna vez que aquella familia volvió a reestructurarse. Antes de todo esto, mis queridos hermanos, que son muchas de las peticiones que nosotros escuchamos y leemos a través de los en vivos, también nos trae a colación el pensamiento que nosotros debemos de tener en la seguridad que Dios nos da para con nuestra vida. Esto tiene que ver mucho con nuestro crecimiento espiritual, del cual no lo vamos a poder tener, mi querido hermano, si no tenemos un momento de oración, un momento de lectura bíblica y momentos de congregarnos, así como lo estamos haciendo en este momento. La crucifixión, mi querido hermano, que es un tema en el cual va a ser tocado en todos estos días porque estamos dentro de la cuaresma. Es aquel momento en el que nuestro Señor Jesucristo caminó para este momento glorioso, en el cual este momento nos enseña a nosotros a poderle tener fe. Vamos a orar, mis queridos hermanos, por aquellas cosas que son completamente imposibles para nosotros. Pero ojo, completamente imposible para nosotros, pero que nosotros ya hemos hecho las cosas posibles que solo nosotros como hijos de Dios podemos hacer. Señor, te queremos agradecer porque cada día tú estás para con nosotros siempre, Señor, y nos vas orientando en el camino correcto, Padre. Señor, te queremos agradecer por aquellas fuerzas que tú nos has dado cuando no podíamos levantarnos, Señor, y hemos dado ese paso, Señor, difícil para nosotros, para poder alcanzar aquello que necesitamos, Señor. Señor, ya hemos llegado al lugar donde ya no podemos seguir, Señor, porque esto solo tú puedes arreglarlo. Señor, podemos llamar a este último paso que ya no podemos dar nosotros, sino que solo tú lo puedes dar, como cáncer, Señor. Como aquel problema, Señor, de cambio de pensamiento de una persona, Señor. Por aquel alejamiento de aquel esposo, aquella esposa, Señor, de su matrimonio que fue presentado delante de ti, Señor. Por aquel hijo, Señor, que está con problemas de drogas y ya nosotros hicimos completamente todo para poder romper esas cadenas, pero no hemos podido humanamente, Señor. Te dejamos esas cosas delante de tus pies, Señor, para que tú puedas hacer el resto, Señor. Sabemos que hay personas, Señor, que se congregan y no se congregan en este lugar, pero están escuchando tu palabra por la necesidad, Señor. Ayúdales, Padre, a poder llevar ese milagro a su cuerpo. Señor, sana a aquella persona que se siente inferior, Señor, y que ha llegado a muchos psicólogos, Señor, ha estado platicando con personas de trabajo social y lo han llevado a hacer muchas cosas, Señor, de manera física para que él se sienta mejor. Hazle entender, Señor, que de manera humana ya hicimos todo y solo falta que tú entres a nuestro corazón para podernos demostrar, Señor, lo valioso que nosotros somos, Padre. Señor, ayuda a la viuda, Señor, ayuda a aquel necesitado, aquella persona que cree que porque este día va a llegar un ministerio a darle de comer, su vida está resuelta. No, hazle entender, Señor, que lo humano ya está hecho y que hoy solo necesitamos lo espiritual, Padre. Señor, ayúdanos todos aquellos que caminamos en ti, estamos poniendo de parte de nosotros, pero hay cosas que ya no las podemos alcanzar, Señor. Señor, oramos por
aquellos que ya quieren tirar la toalla, como lo decimos, aquellos que ya no quieren saber absolutamente nada de ti, Señor. Dale, Señor, esa luz de esperanza. Aparece, Señor, como hiciste con estos endemoniados, y libéralo de aquellos problemas que ellos tienen, aquel mal pensamiento, Padre. Ayúdanos a basarnos, Señor, nuestra fe, Señor, como Marcos nos lo acaba de enseñar, Señor. Señor, danos ese toque divino, danos esa fuerza divina que solo en ti podemos encontrar. Llena el vacío en nuestro corazón, Padre, para que nosotros podamos ser realmente una iglesia correcta, una iglesia, Señor, un hijo correcto de ti, Padre, que solo puede alcanzar las cosas por medio de ti. Padre, déjanos adorarte, Señor, y déjanos cantarte esta bella alabanza. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías nos enseña, mi querido hermano, que nosotros, independientemente de lo que nosotros estemos pensando o pasando, nuestro gozo está con nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Nosotros, sabiendo que estamos con Él, independientemente de lo que nosotros nos pase, siempre vamos a estar alegres, como Zacarías nos lo enseña. Nosotros siempre, en lo que uno está por acá llevando el culto, el otro pastor está por medio de las redes sociales o las plataformas digitales escribiéndoles, motivándoles, diciéndoles que nos escriban sus peticiones para que después nosotros en cada sábado podamos orar por aquellas peticiones. Estas peticiones son del sábado 13 de febrero, las cuales nos la dejaron con mucha fe, creyendo que no por la oración de nosotros, sino que por nuestro Señor, porque nuestra fe está basada en nuestro Señor. Dios va a hacer. Tita Cabrera nos pide a todos de una manera unánime que podamos orar por el hogar de su hijo, para que le pueda dar sabiduría y una salida pronta de aquel problema en la que él está pasando. Lidia Polanco nos pide oración por su colitis. Y para Antonio Polanco, para aquellos resultados positivos de aquella biopsia que se le va a realizar. Dulce Navidad nos pide de que podamos orar por un trabajo para su hijo, para que ese trabajo pueda ser digno y para que Dios pueda ser glorificado dentro de él. Marina Girón nos pide oración por su sanidad. Teresa García nos pide a todos, mis queridos hermanos, que podamos orar por su hijo y por su nuera, para que dejen sus diferencias. Por Rosario Juárez, que nos pide oración por su hogar para que él pueda ser restaurado. Por Irma Hernández, nos pide oración por sanidad por su hijo, por aquellas alergias que está pasando él y aquel tratamiento de vacunas que se le va a dar para que él pueda sanar.
Oramos por Enrique Álvarez, que nos pide que podamos orar por la familia Álvarez Vázquez y por aquella provisión en aquel negocio que ellos han emprendido. Por Vilma de Carpio, que nos pide sanidad para Luis Cortés. Por José, que nos pide oración por su salud, porque va saliendo del hospital y aún se siente muy mal y muy débil. Por Nelson Romero, que pide oración por sanidad corporal, por aquel reencuentro con sus hijos, porque él vive en Estados Unidos. Por Tere Asensio, que pide sanidad por Yamilet Rojas, porque tiene un problema en su pecho. Por Enrique Alves, que pide esa provisión de trabajo en el taller Coto Romero. Por Teresa García, que podamos orar porque Dios le pueda bendecir y le pueda dar esa protección y conversión a Eduardo y a Víctor, y por aquella liberación de vicios. Oramos también por Bianca, mi querido Señor, y por su hijo, que en este momento están en el hospital Bloom, que nos pasó la información de que ellos están muy agradecidos contigo, Señor, y que puedas detener, Señor, aquella proyección que han hecho de amputación, Señor, que puedas limpiarle del cáncer, Señor, a este joven, para que él pueda dar, Señor, un testimonio delante de ti y de sus padres, Señor, que están orando muchísimo, Señor. Estamos peleando la buena batalla para ese cáncer, Señor. Señor, pero tenemos más fe en ti, Señor, que en aquello que aquellos doctores digan. Señor, queremos orar también por estos medios digitales, Señor, que hoy en esta época están siendo de bendición. Que estamos llevando con la palabra aquel contenido cristiano correcto, Señor, aquella sana doctrina, aquella palabra de Dios de todos los pastores, para que pueda haber aquel acercamiento de muchos que no conocen. Señor, oramos por estos medios, Señor, por Radio Bautista, que hoy estamos a nivel nacional y mucho más allá de las fronteras patrias, por Taber TV, Señor, por esas programaciones, por esa señal, Señor, por aquellas repetidoras que hacen posible que esta señal pueda llegar a muy lejos, Señor. Por nuestro pastor, Señor, también oramos para que él pueda seguir llevando correctamente como lo ha hecho hasta el día de ahora, y él pueda seguir escuchando tu voz en su corazón, Señor. Señor, estamos agradecidos porque hemos tenido un momento tan especial de oración, Señor, y queremos, Señor, ponernos a disposición de ti, Señor, poder decirte, Señor, estamos acá, no solo venir a poder o a elevar nuestra oración para poder pedir, no, ya queremos ser cristianos diferentes, no cristianos que buscan un milagro, no, sino que cristianos que podamos ser herramientas para poder llevar ese milagro de parte de nuestro Dios a través de nosotros, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos conectados, porque sabemos que en este momento están escribiendo sus peticiones, Señor, pero primeramente ábrele sus ojos espiritualmente para que ellos puedan entender, así como todos los milagros que hemos visto a través de los evangelios, que es para que todos podamos reconocer su deidad. Señor, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, mi Dios. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, usted que se va conectando en este momento. Y le pido a cada uno de los que estamos acá que podamos ponernos de pie de manera interactiva. ¿Por qué? Para poder recoger o para poder hacer este momento en diezmos y ofrendas. ¿Por qué lo vamos a hacer, pastor, si no estamos de manera presencial hoy por hoy? No, es para poderle agradecer a todos nuestros hermanos que están enviando de manera voluntaria sus diezmos y ofrendas. Aquellos que de manera presencial ponemos la ofrenda en los canastos o lo hacemos directamente en librería. Agradeciéndoles porque cada día, mi querido hermano, de lunes a lunes, tanto de día como de noche, los ministerios de su iglesia están saliendo a llevar la palabra de Dios, a poder llevar aquella luz en medio de aquella oscuridad. Cada uno de estos actos, mis queridos hermanos, lleva energía, lleva gas si se están haciendo alimentos, lleva gasolina si se ocupan aquellos automóviles de la iglesia que también se compraron con los diezmos y ofrendas para poder llevar esa bendición.
Nuestro pastor ha estado saliendo a centros penales y a la policía a poder llevar la palabra de Dios. También, mi querido hermano, esto requiere de un gasto, pero todo sea para la gloria de Dios. Y nosotros por eso cantamos: lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y paz te damos como el Dios. Señor, gracias te damos a ti porque pones en nuestro corazón, Señor, una cantidad específica para poder bendecir a una iglesia. Señor, sabemos que en el Antiguo Testamento era direccionado a un 10%. Señor, hoy en el Nuevo Testamento nosotros ponemos en la necesidad que tú mismo nos pones en nuestro corazón para poder unir esfuerzos, Señor, y que tu palabra salga a ser predicada, Señor. Que sea predicada también a través de los medios, Señor, como hoy tu iglesia lo ha estado haciendo. Gracias, Padre, por cada uno de aquellos que pone ese diezmo, que pone esa ofrenda, para que tu palabra pueda ser predicada literalmente hasta lo último de la tierra. En Cristo Jesús hemos orado, mi Dios. Amén y amén. Y con el repertorio musical, nuestros hermanos. Levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y ese lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Dios, Hijo de Dios. Recibe Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en nuestro sábado de oración. Este día hemos tenido una mañana bastante movida. Hemos estado junto a Mujeres de Fe desarrollando su 6º aniversario. Así que esperamos haya podido congregarse junto con nosotros en nuestro 6º aniversario de Mujeres de Fe. Toda la semana a las 9 de la noche ha habido una predicación junto a nuestra invitada especial Alejandra Estemateas. Así que esperamos haya sido de edificación para sus vidas. Y en este momento les invitamos a que se ponga de pie junto con nosotros. Vamos a la hora de la predicación, vamos al momento de la meditación. Así que busque con nosotros Daniel capítulo número 1. Daniel capítulo número 1. Este día, en esta tarde, queremos hablar de un tema bastante interesante basado en la vida de Daniel. Ya conocemos el libro de Daniel, que narra lo que es los imperios, más que todo el imperio babilónico. Así que vamos a hablar de él, de esta deportación y de sus amigos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar esta tarde? La fe inquebrantable. Si lo dice conmigo y en su casa, la fe inquebrantable. La fe inquebrantable. ¿Y qué es una fe inquebrantable, mis hermanos? Es una fe que no se mueve.
Es una fe que no fácil se deteriora o se debilita. Es una fe que a pesar de que las cosas lleguen a nuestra vida, esa fe siempre la vamos a mantener, iglesia. ¿Y esa fe en quién la tenemos? En Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y el consumador de la fe. La fe inquebrantable. ¿Y por qué hemos tomado el ejemplo de este joven o de estos jóvenes que vamos a relatar? Es porque vemos cómo llegaron situaciones a su vida, las cuales cualquiera puede decir que se va a alejar de la presencia de Dios. Pero algo que nos mantiene puestos en la roca, que es Cristo, es esa fe. Y que muchas veces, iglesia, tenemos que saber que esa fe es puesta en prueba. Así que antes de iniciar, oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos regalas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias que se ha unido, Señor, a través de nuestro canal, a través, Señor, de nuestra radio bautista, Señor, o a través de nuestra plataforma virtual. Te pedimos, Señor, que llegues a cada corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Fe inquebrantable. Vaya conmigo a la Biblia y para entrar, para contar un poco acerca de la introducción de lo que vamos a hablar, acerca de Daniel y estos amigos que pasaron por muchas situaciones. Vamos a ver un ejemplo bastante peculiar y es el caso cuando los lanzan, los tiran, los meten al horno de fuego. La pregunta es ¿por qué pasan esto? Y eso lo vamos a ver. Pero antes de todo, queremos que vayamos a Daniel capítulo 1. Y en Daniel vemos lo que es la primera deportación del reino babilónico con su rey Nabucodonosor, que va en contra de los judíos. Entonces, ¿qué pasa aquí? La sitiaron, la destruyeron, lo dice el versículo número 1 del capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué pasó? La sitió. Cuando decimos la sitió es que la destruyó, cuando decimos que la sitió es que la derribó, hizo todo lo que tenía que hacer. Pero en eso que estaba haciendo él, que se considera la primer deportación allá por el año 605 más o menos, antes de Cristo, vemos como lo que hace Nabucodonosor, aparte de sitiarla, es que se trae cautivos a judíos. Y entre estos judíos que se lleva cautivo Nabucodonosor, se lleva unos judíos destacados. Dice la Biblia que estos judíos eran valerosos, estos judíos eran fuertes, estos judíos tenían cualidades específicas. ¿Y de quiénes hablamos? De estos 4 jóvenes, de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías. Si se va conmigo en la Biblia, leemos el versículo número 6 del capítulo número 1. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. ¿Qué pasó aquí? Cuando se los traen de Jerusalén a Babilonia, a estos judíos, obviamente están cambiando su estatus, no solamente de vida, sino su manera de pensar. Algo que tiene que tener en cuenta, iglesia, que el enemigo siempre va a querer hacer cosas en nuestra vida. El enemigo siempre va a querer poner cosas en nuestra vida para hacernos caer, para hacernos equivocar, para perder la fe y para no tener convicción con Dios. Estamos en un mundo bastante complicado, en un mundo en el cual cada una de las cosas que pasan nos llevan a pensar muchas cosas. Vemos como leyes en nuestro país y en otros países están aprobando. Vemos como personas, movimientos se están levantando. Vemos tantas cosas y todo este mundo va agobiando nuestras vidas. Y muchas veces esto nos está haciendo cambiar nuestra manera de pensar. Y cada una de las cosas que el enemigo hace que florezca, que nosotros le damos la prioridad, lo que están haciendo es que nuestra espiritualidad, nuestra comunión con Dios, nuestro acercamiento con Él, vaya cada vez más menguando, vaya cada vez más bajando su nivel. Y eso es peligroso, iglesia. Es tener cuidado cada una de las cosas que llegan a nuestras vidas. Es cierto que estamos en el mundo, pero dice la Biblia que no somos del mundo, que no pertenecemos acá, que solo somos peregrinos, que solo vamos de paso. Pero usted y yo tenemos la tarea de identificar cada una de esas cosas. ¿Para qué, iglesia? Para no convertirnos como esas personas, para no volver a ellos, para no volver atrás y para no ser como el mundo. Y yo le he dicho, y lo voy a decir muchas veces más, ese es el reto para cada cristiano de hoy en día del siglo XXI, parecerse más a Cristo y menos al mundo. Lo repito, iglesia, el reto del cristiano del siglo XXI es parecerse
más a Cristo y menos al mundo. Va a costar, nadie dijo que no. Pero somos una raza contra el viento. Y por eso tomamos este ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos hace creer en Dios? ¿Qué nos hace poder venir y congregarnos de poco a poco? ¿Qué nos hace cantar alabanzas? ¿Qué nos hace ver el culto? ¿Qué nos hace orar? En la fe que tenemos en Dios. Y esta fe, iglesia, tiene que ser inquebrantable. Esta fe, iglesia, tenemos que mantenerla firme cada vez más. Por eso que oramos, el pastor Eden hace un momento estaba orando con ustedes y pedía por peticiones y mencionaba ciertas cosas, pero no solamente es pedir, sino también es darle gracias a Dios por cada una de las cosas que llegan a nuestra vida y saber que cada una de esas cosas que llevan es por un propósito de parte de Él y que Dios se va a glorificar en todo. Pero tenemos, iglesia, que entender lo que Dios quiere hacer en nosotros y que Él nos quiere hacer entender. ¿Ya? No es que nos va a sacar del mundo así por así como arte de magia, no, es que nos va a hacer pasar por el proceso. Pero ese proceso tenemos que entenderlo, que muchas veces es de parte de Dios. Así igual pasaba con los judíos, a estos que se habían llevado cautivos para Babilonia. Vemos cómo Nabucodonosor se lleva a estos judíos y que quería cambiar, quiere cambiar su estatus, quiere cambiar su manera de pensar, quiere cambiar su manera de hablar, quiere cambiar todo lo que ellos tienen, quiere cambiar el sistema político en ellos. Lo que Nabucodonosor quiere hacer en estos judíos que se llevó, y entre estos jóvenes que hemos mencionado que son destacados, quiere cambiar el sistema político, quiere meter un sistema político babilónico. Y cuando decimos, iglesia, que es un sistema político, o cuando decimos que es un sistema babilónico, ¿de qué estamos hablando? Un sistema de idolatría. Un sistema de todo lo que podemos hablar del mundo. Un sistema que va en contra de la voluntad de Dios. Una de las cosas, una de las cualidades que tiene Babilonia es su idolatría a los dioses. Tantos dioses babilónicos que puede hablar, tantos dioses babilónicos que pueden haber. Y aquí mismo en el ejemplo, para que usted tenga una idea, aquí mismo lo narra. Cuando empieza a decir que le cambió los nombres a estos jóvenes. Cuando vemos en el capítulo número 1 que Babilonia le cambia el nombre, o Nabucodonosor le cambia el nombre a estos jóvenes. ¿Por qué es? Porque les pone nombres de dioses de Babilonia y les cambia su manera de pensar, les cambia su manera de hablar. Ese es el propósito. Pero ojo, iglesia, a pesar que a estos jóvenes les cambiaron sus nombres, ellos no se dejaron contaminar. Y ese es el reto. Ese es lo complicado, ese es lo difícil. Y eso es lo que muchas veces nosotros vamos a acudir. Quizás cada una de las cosas que llega en nuestra vida nos está agobiando, nos está aferrando, pero no se suelte de la mano de Dios. No olvide la fe, no olvide la convicción, no olvide que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Y para que tenga idea, a Daniel le pusieron el nombre de Belsasar. Belsasar con T intercalada, Belsasar, porque hay otro nombre que se menciona más adelante en el libro de Daniel, que es Belsasar sin T. Entonces, este es Belsasar con T intercalada. A ese nombre le pusieron a Daniel. A Ananías le pusieron Sadrach. A Misael le pusieron Mesac. Y a Azarías le pusieron Abed-nego. En pocas palabras, estos tres jóvenes se llamaban Belsasar, Sadrach, Mesac y Abed-nego. Conocemos la historia de ellos, de que a pesar que el sistema quería involucrarse en sus vidas, ojo, iglesia, ellos no se involucraron en el sistema. Y esa es la complicación, ese es el reto, esa es la dificultad que estos jóvenes presentan en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que les estaban enseñando, a pesar de dónde los habían llevado, obviamente ellos extrañaban Israel, ellos extrañaban Jerusalén, ellos extrañaban su tierra, ellos extrañaban su lugar. Y habían sido llevados cautivos. ¿Para qué? Para cambiar su manera de pensar. Pero no fue así. ¿Por qué no pudieron cambiar su manera de pensar? ¿Por qué no pudieron cambiar su manera de actuar? Porque ellos sí tenían convicción. Y eso es algo que tenemos que tener, iglesia, tomar en cuenta. La convicción por la cual nosotros hacemos las cosas. La convicción por la cual nosotros nos reunimos en este momento. Para escuchar la voz de Dios. Para podernos congregar. Para acercarnos a Él. Y parecernos a Él cada vez más y más. Pero algo que resalta es la fe que estos jóvenes pudieron tener. Esa fe es la que los llevó a hacer cosas que nadie más quizás pudo hacer. Esa fe es la que quizás los llevó a que se mantuvieran firmes. Esa fe es la que usted y yo tenemos que tener, iglesia, en cada una de las circunstancias que llegan a nuestra vida.
Con esa fe en la que nosotros vamos a presentarnos al mundo, con esa fe en la que nosotros vamos a poder adorar a Dios, con esa fe en la que nosotros vamos a poder hacer todas las cosas. Porque nuestras peticiones van a ser escuchadas, van a ser quizás más adelante cumplidas. ¿Pero por qué? Porque confiamos en Dios y tenemos fe. Entonces su reto y mi reto, ¿qué es? Que esta fe que nosotros tenemos en Dios cada vez vaya creciendo. No se quede estancado en cuanto a Dios, no se quede estancado en cuanto al cristianismo. Que usted pueda decir, yo me congrego, yo oro, yo leo, yo sirvo. No, vaya más allá. Que esa convicción, que esa fe lo lleve más allá. Y que cada una de las cosas que lleguen no lo muevan. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos los ojos puestos en Jesús. Y qué prueba más grande la que podemos ver en el caso de estos jóvenes, en el caso de estos judíos que fueron llevados cautivos a la región, al lugar de Babilonia. Y vemos a un rey peculiar que menciona la Biblia en el libro de Daniel, y es Nabucodonosor. Nabucodonosor, el problema que tiene es un problema de orgullo. ¿Por qué tiene un problema de orgullo? Porque quiere que lo adoren, quiere que lo veneren, quiere que lo idolatren, quiere ser Dios, en pocas palabras. Ese es el problema que tiene Nabucodonosor. Iglesia, muchas veces nosotros no avanzamos en la vida por el orgullo que andamos cargando, por el orgullo de nuestro corazón. Porque no dejamos que Dios haga las cosas como tiene que hacerlas, sino que muchas veces nosotros queremos robarle el espacio a Él, queremos quitarle el lugar a Él, el lugar que Él se merece. Y ese es el error más grande que podemos ver acá en el ejemplo de Nabucodonosor. Es el orgullo que le lleva a hacer cosas como no tienen idea. Y lo vemos en el capítulo número 3. Váyase conmigo a Daniel capítulo número 3. Fe inquebrantable es lo que estamos viendo en esta tarde del día sábado 20 de febrero. Daniel capítulo 3. Vemos el título o el tema que dice, el capítulo dice, la estatua de oro. ¿Qué pasa aquí? Vemos como Nabucodonosor, porque quiere que lo adoren, quiere que lo idolatren, quiere ser mejor que todos, quiere tener la vista de todos, tiene que tener el poder de todos. Lo que hace es manda a hacer una estatua de oro. Y dice la Biblia aquí en el capítulo 3 que dice que manda a hacer una estatua a una medida exacta y la manda a hacer grande para que todos la vean, para que todos la idolatren, para que todos puedan adorar. Pero aquí viene algo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Qué? Vemos que al momento de Nabucodonosor hacer esa estatua, el punto de él es que todos lleguen a adorarla en cierta hora o en cierto momento. Y aquí vemos el reto de estos jóvenes que hemos estado mencionando y de los cuales vamos a hablar. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, a pesar de que esa era la autoría, ese era el edicto que habían decretado, que habían delegado, que pudieran adorar, ellos no lo hicieron. Y vemos cómo es una raza contra el viento, como lo hemos dicho, y vemos cómo estos se demuestran que son completamente diferentes por el reto que está pasando en sus vidas en ese momento. Y hay una persona por ahí, si gusta, váyase conmigo al versículo número 4 del capítulo número 3, y dice: y el pregonero anunciaba en alta voz. ¿Qué es pregonero? El que publicaba el edicto. Ese es un pregonero, el que publicaba el edicto, aquel que salía y anunciaba en alta voz, gritaba lo que se iba a hacer, la autoría que le habían dado. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sol de la bocina, y empieza a mencionar un montón de instrumentos, ¿qué van a hacer? Os postraréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo número 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y este era el edicto que habían decretado, que al momento que sonara todo esto instrumento que menciona aquí el versículo, lo que iban a hacer todos es adorar esta estatua que habían levantado en nombre de Nabucodonosor. Pero algo peculiar menciona más adelante, y vemos que estos jóvenes, a pesar que estaban en Babilonia, no se sometieron a la ley de Babilonia. A pesar que querían cambiar el sistema de su mente, no se sometieron al sistema de la mente que les querían cambiar. A pesar que les estaban introduciendo muchas cosas de Babilonia, estos jóvenes no se hicieron idólatras en Babilonia. Y ese es el reto quizás para muchos de nosotros.
que vamos a encontrar cosas que muchas veces nos van a querer mover de nuestra fe. Pero nuestra fe tiene que ser firme. Por eso lo hemos titulado a esta meditación, a esta predicación, fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque ¿qué nos hace tener fe? Las cosas que llegan a nuestra vida, porque esto nos hace fortalecerla, porque esto nos hace activarla, porque esto nos hace mejorarla. Porque muchas veces Dios permite que lleguen a nuestras vidas muchas cosas, buenas y malas, y esas sirven para que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida, para que nosotros mejoremos nuestra comunión con Dios. ¿Cuál es el propósito, iglesia, de que nos podamos reunir, que podamos tener un culto, que podamos tener un momento de oración? Acercarnos más a Él, tener comunión más con Dios. Ese es el objetivo. Esa es la razón por la cual usted y yo nos reunimos en este momento, y de igual manera el día de mañana y todos los demás cultos que nosotros tengamos. El momento especial es para que nosotros nos acerquemos con Dios y escuchemos su voz. Pero ¿de qué sirve que nos congreguemos, iglesia? ¿De qué sirve que nos reunamos? ¿De qué sirve que escuchemos predicación? Si nosotros no vamos a tomar en cuenta cada una de esas cosas. Si nosotros muchas veces lo que hacemos es ignorar lo que Dios nos está diciendo. Y es por ello que muchas veces cometemos muchos errores. Porque no sabemos escuchar la voz de Dios. Porque no sabemos tener convicción en Él. Porque no sabemos tener fe. Y cualquier cosa nos mueve. Y cualquier cosa que llegue a nuestras vidas nos desgasta, nos hunde y nos consume. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Porque no tenemos los ojos puestos en Jesús. Si no ponemos a pensar las cosas que estaban pasando ellos, en ese momento no podían decir que eran, ¿qué? Que conocían a Dios, que eran judíos. ¿Por qué? Porque el problema que estaban pasando era idolatría. El problema que estaban pasando es que Nabucodonosor quería que todo se rindiera ante él, pero ellos tenían convicción. ¿Convicción por qué? Porque a pesar que estaban decretando, habían hecho ese edicto, ellos no lo iban a hacer de esa manera. Ellos iban a hacer las cosas con convicción. Y vemos más adelante cómo les ponen el dedo, por así decirlo, cómo acusan a estos jóvenes que no se acercaron a la estatua. Y viene una persona y lo que hace, viene un babilonio o babilónico, y lo que hace es decirle a Nabucodonosor que estos jóvenes no quieren rendirse ante esa estatua. Y más adelante vemos en el versículo número 12, vaya conmigo al versículo número 12. Acuérdense que estamos en el capítulo número 3 de Daniel, versículo número 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Quiénes son? Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y aquí viene algo importante. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se iró? Porque estos jóvenes no lo estaban idolatrando. Porque estos jóvenes no estaban haciendo culto ante Babilonia o ante Nabucodonosor. Y viene y dice, habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad que estos jóvenes, y menciona los nombres, que vosotros no adoráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Eso le pregunta Nabucodonosor a estos jóvenes. Y aquí vemos una de las características peculiares y especial de estos jóvenes, el cual le responde no de una manera altiva, el cual le responde no de una manera como debe de ser, sino que son sabios para pensar. Y más adelante en el versículo número 17 o 16 si quieren, vemos acá cómo ellos le dan la respuesta a Nabucodonosor. Yo me imagino que estos jóvenes han de haber estado hasta cierto momento preocupados por lo que estaba pasando, hasta cierto momento ansiosos, no sé, a un momento inexplicable, por así decirlo. ¿Por qué? Porque sabían que si no oían la voz, porque se sabían que si no adoraban la estatua que les estaban diciendo, los iban a tirar, los iban a lanzar al horno de fuego. Y vemos en el versículo número 16 que dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Miren qué característica peculiar. A pesar de todo lo que Nabucodonosor le había dicho a estos jóvenes, la respuesta de ellos fue sabia. O sea que estos jóvenes eran inteligentes. Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber hablar ante las situaciones. Porque muchas veces, hermanos, nosotros lo que tenemos que dejar es que Dios sea el que nos respalde y no nosotros.
Hay muchas cosas en la vida que nosotros los hemos cometido errores, porque nosotros sale nuestro impulso, sale nuestra carnalidad, salen nosotros y no dejamos que sea Él el que nos respalde. Y por eso muchas veces caemos en el error. Y vemos aquí en este versículo cómo la respuesta de estos jóvenes fue sabia, cómo la respuesta de estos jóvenes fue respaldada por Dios. Ojo, iglesia, no perdamos de vista que están ante un gobierno, ante un rey de un imperio extremadamente idólatra, y es Babilonia. No estaban en su lugar, no estaban en Israel, no estaban en su región Jerusalén, estaban en otro lugar. Y a pesar de eso, a pesar del sistema que había, la respuesta de ellos aún así es sabia. Y le dice, versículo número 17: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si usted analiza lo que dice el texto, es una afirmación lo que hace, no es una pregunta. En pocas palabras, se le pusieron enfrente al rey y le dijeron: a pesar de todo lo que has hecho, de toda la chonguenga que has preparado, nosotros no te vamos a adorar. Nosotros vamos a seguir adorando y sirviendo al Dios. Me imagino yo que en ese momento Nabucodonosor se había estado espantado de todo lo que estaba escuchando, porque nadie se le había ido en contra. ¿Por qué? Por el miedo que le tenían, porque lo podían matar. Entonces, ¿por qué estos jóvenes hicieron esto? Porque sabían al Dios al cual servían, porque conocían al Dios que los respaldaba. Y eso muchas veces, iglesia, es lo que nos falta a cada uno de nosotros: saber que Dios está con nosotros, saber que Dios es el que nosotros estamos sirviendo, saber que Dios es el que nosotros adoramos, saber, iglesia, que Dios es el que nosotros oramos, y saber si lo hacemos, si cada una de estas cosas las hacemos, es porque Dios nos va a respaldar. Si este momento de oración, si este culto de oración lo hacemos y oramos al Señor, sabemos de que quien estamos sirviendo es Dios, y que Él todo lo va a poder, todo lo va a hacer. Sí, iglesia, pero no solamente porque lo podemos decir o porque lo podemos declarar, es porque tenemos que saber accionar, y saber accionar en contra de su voluntad, saber accionar en contra, a favor de lo que Él dice en cada una de nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo número 8. Pues a pesar de todo lo que le he dicho, aparte de todo lo que le había mencionado, de decir, nos librará, y que le dijo todo lo que iba a hacer y que no le daba una respuesta, porque no tenía que darle una respuesta, imagínese usted. El versículo 18 dice: y si no sepas, oh rey. Yo me imagino que aquí estos muchachos se han de haber dado la vuelta, ¿vea? No, espérate, no he terminado Nabucodonosor. Oíme esto. ¿Con qué autoridad? Dice el versículo 18: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Usted dirá, iglesia, en este momento nosotros no tenemos una escultura, no hay nadie que se haya levantado que podamos adorar. Pero oiga esto, hay muchas cosas que nosotros tenemos y que le quitan el espacio a Dios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos y hacemos que le quitan el espacio que Dios se merece. Y le tengo una noticia: eso también es idolatría. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del Dios que nosotros decimos que tenemos y acudimos a otras cosas. Y muchas veces vamos perdiendo el tiempo, y muchas veces va cayendo nuestra fe. Nos vamos consumiendo y no nos estamos dando cuenta que cada una de estas cosas que nosotros tenemos es lo que nos está haciendo cometer el error. Y vemos aquí el versículo número 18 que dice que a pesar de todo eso, ellos no van a adorar. Eso se llama convicción. ¿Convicción en quién? En el Dios verdadero. Recuerde, iglesia, que ellos estaban en contra de un sistema. Ellos estaban porque si damos una característica específica de lo que es Babilonia, la palabra correcta es sistema. Eso es Babilonia, un sistema en el cual quieren introducir tantas cosas en la vida. Y usted dirá, pero eso les pasó a ellos. Sí, pero no estamos lejos de la realidad, iglesia. Hay tantas cosas hoy en día que son sistemas, tal vez no de nombre babilónico, pero sí se demuestran igual. ¿Por qué? Porque están haciendo querer cambiar nuestra metodología, están haciendo cambiar nuestras convicciones, muchas veces están haciendo cambiar nuestra fe por cosas que no valen la pena.
Y no nos damos cuenta y pensamos de que eso es de parte de Dios, de que aún así adoramos a Dios. Y es todo lo contrario. Lo que están haciendo es alejarnos de Dios. Lo que están haciendo es pensar y demostrarnos un Dios diferente. Cuando nuestro Dios, iglesia, es con D mayúscula, es el único Dios al cual adoramos y servimos. Iglesia, es el único Dios por el cual nosotros estamos acá. Es el único Dios por el cual compartimos, el único Dios por el cual oramos. Él es el único Dios por el cual nosotros servimos. Y vemos el ejemplo de estos jóvenes, el reto que estaba llegando a sus vidas de ser completamente diferente, de que estaban en contra del sistema de Nabucodonosor que les estaba implementando. Vemos entonces más adelante que el edicto o la tarea o la orden que da Nabucodonosor es de que estos jóvenes sean lanzados al horno. Y aquí viene otro ejemplo de la fe puesta en prueba, una fe inquebrantable, una fe que no se mueve. Porque a pesar que a estos jóvenes los llevan y los meten, los lanzan al horno, estos jóvenes no pierden la convicción. Váyase conmigo al versículo número 20 para poder leer un poquito más. Hoy sí vamos a leer bastante la Biblia. Versículo número 20, recuerde que estamos en el capítulo número 3 del libro de Daniel. Dice el 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo número 21. Entonces estos jóvenes varones fueron atando con sus manos, sus cabezas, sus turbantes y toda su vestimenta. Echaron dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey, o sea de Nabucodonosor, era apremiante y lo había calentado mucho, o sea, lo habían calentado más de lo que había dicho. Yo me pongo a pensar, iglesia, si usted analiza un poquito la situación en la que están pasando. Si Nabucodonosor, el problema más grande que tiene es el orgullo. Si Nabucodonosor sabe quién es, si Nabucodonosor es rey, pregunta, iglesia, ¿por qué iba a tener miedo de estos 3 jóvenes, 4 jóvenes que estaban ahí en contra de su sistema? Repito, ¿por qué Nabucodonosor, siendo el rey, iba a tener miedo que estos jóvenes fueran en contra de su sistema? ¿Verdad que es de ponernos a pensar? Yo me pongo a pensar y creo que lo que Nabucodonosor está viendo es algo que nunca había visto. ¿Por qué? Porque era un Dios que iba en contra de sus dioses con D minúscula. Entonces lo que está pasando aquí es que dice, van a calentar el horno de fuego mucho más de lo que lo hace comúnmente. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Le repito, porque Nabucodonosor tiene miedo del Dios de estos judíos. Iglesia, algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta, que si Dios va con nosotros, lo demás no importa. Que las demás personas vean a ese Dios reflejado en nuestras vidas. Que ese Dios que adoramos, que ese Dios que servimos, sea el Dios que las demás personas puedan ver. Y si las demás personas se van a convertir, que sea no porque nosotros lo decimos, sino porque ven el ejemplo. Que vean un ejemplo diferente, que vean algo diferente y que tengan miedo de las cosas que vayamos a hacer. ¿Por qué, iglesia? Porque somos hijos de Dios. Y muchas veces va a llegar gente a su vida que va a ir en contra. Muchas veces va a llegar personas que van a ir en contra. Muchas veces le van a decir cosas que a usted lo van a sentir mal, cosas que a usted lo van a hacer sentirse peor. Pero recuerde que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, iglesia. Y que el reto de cada uno de nosotros es poder tener convicción. Y que esa fe en este Dios que nosotros servimos, adoramos, sea el que vaya a cumplir nuestras peticiones, sea el que vaya a hacer las cosas por nosotros. Pero usted y yo es que no tenemos que movernos. Usted y yo tenemos que estar firmes en lo que creemos y al Dios que servimos. La pregunta es entonces, usted y yo, ¿por qué estamos aquí? ¿Será que por alguien? ¿Será que porque me gustó? ¿O será porque verdaderamente llegó el Espíritu Santo a su vida y cambió su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de accionar y lo hizo completamente diferente y una nueva criatura? Esa es la idea. Por eso es que vamos y compartimos la palabra. Por eso es que nos reunimos para que las demás personas puedan conocer a ese Dios que nosotros conocimos algún día. Para que las demás personas puedan conocer y ver que ese Dios
lo puede hacer todo, pero todo conforme a su voluntad, dice la Biblia, no la de nosotros. No es un Dios de amuleto que vamos a dar la cruz cargando. No es un Dios que solo lo vamos a decir de nombre. Es que verdaderamente tenemos que tener convicción de ese Dios que adoramos. Y el mejor ejemplo de eso, iglesia, que estamos hablando en esta tarde, es el ejemplo de estos jóvenes que se fueron en contra de un sistema, que se fueron en contra de tantas cosas que le pudieron presentar, de tantas cosas que le pudieron pasar hasta la muerte. Le pregunto a usted, ¿muriera usted y yo en este momento, muriéramos en este momento por decir que somos cristianos? ¿Muriéramos en este momento por decir que somos cristianos? ¿O por decir que somos hijos de Dios? Y eso es lo que estos jóvenes le estaban pasando. Y veamos más adelante. Y dice en versículo número 23: y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor, aquí está, se espantó. Se espantó porque vio algo diferente en ellos. Se espantó porque no los vio solos. Se espantó porque estos jóvenes fueron en contra del sistema de Babilonia. Y dice, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo número 25. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Algo, iglesia, es que Dios en ningún momento de nuestras vidas nos va a dejar solos. Esa es una satisfacción tan grande que podemos tener, porque el Dios que adoramos y servimos, ese Dios es real. Y ese Dios que nosotros adoramos y servimos no se mueve. Y ese Dios que nosotros adoramos y servimos es el que nos va a sacar de cada una de las tribulaciones, cada una de las situaciones, cada una de las cosas agobiadas que llegan a nuestras vidas. Ese Dios que nosotros servimos y adoramos es el que nos va a librar hasta del COVID. Ese Dios que nosotros adoramos es el que nos va a sacar adelante a su tiempo. Y por eso tenemos que tener fe, por eso que tenemos que tener convicción de las cosas que vayamos a hacer y saber que cada una de las cosas que hagamos, puesto los ojos en Jesús siempre, y las cosas van a ser diferentes. Estos jóvenes, si se fijan ustedes y leemos y seguimos leyendo el texto del capítulo número 3, vemos que las demás personas estaban atónitas, vemos cómo los demás los estaban criticando y vemos cómo Dios respaldó a estos jóvenes. ¿Por qué? Por la convicción que ellos tenían. Vamos más adelante, dice el versículo número 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Espérenme. Hace un momento estábamos leyendo y viendo que Nabucodonosor estaba molesto porque estos jóvenes no adoraban a sus dioses. Hace un momento estábamos leyendo de que Nabucodonosor se había espantado, se había molestado, se había airado, dice la Biblia, porque vemos que estos jóvenes iban en contra de su sistema. Ahora, después de ver esta acción, este acto, esta escena, vemos acá en el versículo número 28 que el mismo Nabucodonosor dice que bendito sea el Dios de estos jóvenes. ¿Y por qué es, iglesia? Porque el Dios que verdaderamente servimos y adoramos puede cambiar todas las cosas. Y el orgullo que Nabucodonosor tenía, no lo permitió, ni el orgullo. Lo que pasa también, iglesia, que tenemos que entender que también Dios va a utilizar situaciones para nuestra vida, para que podamos aprender, para que podamos fortalecer más nuestra fe y para que podamos confiar más en Dios y menos en el hombre. Y es ahí donde usted y yo, iglesia, vamos a avanzar en la vida. Sigamos leyendo entonces. Sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y envió sus siervos que confiaban en él y que cumplieron el edicto y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses. Esa es una verdadera comunión, esa es una verdadera convicción de un hijo de Dios. Es el reto de esta tarde, es la tarea de esta tarde, que usted y yo podamos dejar todo lo que nos hace estorbo, todo lo que quita el espacio de Él, todo lo que muchas veces le quita el espacio, el momento a Dios,
y podamos seguir a este verdadero Dios. Y que las demás personas puedan conocer a este Dios que nosotros adoramos y servimos. Y que a pesar de las cosas que puedan llegar a nuestras vidas, seamos como estos jóvenes, el cual tienen convicción y el cual tienen una fe inquebrantable. ¿Y qué es eso? Que no lo mueve nada. ¿Qué es esa fe inquebrantable? Que a pesar de las situaciones que puedan llevar a sus vidas, siempre tienen los ojos puestos en Jesús. Iglesia, el reto de esta tarde, ¿cuál es? Es que usted y yo mejoremos nuestra calidad de fe. Es que usted y yo seamos mejores cristianos cada día. Es que usted y yo veamos el ejemplo de la Biblia y de muchos ejemplos más, porque la Biblia fue inspirada por Dios. Dice la Biblia que fue inspirada por Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, para que nosotros podamos aprender más de Dios y para que nosotros lo podamos vivir y para que las demás personas puedan acercarse. No porque nosotros lo vayamos a decir, sino porque ven el ejemplo a través de cada una de nuestras vidas. Es el deseo esta tarde, iglesia, que aparte de la alabanza, aparte de la adoración, aparte de la oración que podamos tener, nuestra comunión con Dios mejore. Nuestro acercamiento con Dios sea más firme y que nuestra fe, a pesar de la circunstancia, no se mueva y sea una fe en la cual nosotros nos aferramos más a Dios, así como niños, dice la Biblia. Así como aquellos niños de que no saben que si le van a dar de comer o no, sino que saben verdaderamente que tienen que comer. Así como esos niños vamos a hacer esta tarde, porque vamos a tener una verdadera comunión, una verdadera convicción y nuestra fe va a ser inquebrantable. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad en la cual nos has permitido, Señor, predicar tu palabra. Oramos, Señor, para que nuestra fe, Señor, crezca, para que nuestra fe, Señor, aumente, para que podamos desarrollar más, Señor, lo que tú tienes y quieres para nuestra vida y no lo que nosotros queremos, Señor. Que a pesar del sistema que puede haber, así como Babilonia, que a pesar de todas las cosas que pueden llegar a nuestra vida, mejoremos nuestra comunión con Dios, mejoremos nuestra calidad contigo y seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios cada día. Y que muchas veces las situaciones van a querer hundirnos, pero te pedimos, Señor, que sea tu mano poderosa sacándonos de cada una de esas cosas. Que esa comunión, que esa convicción, Señor, crezca en cada una de nuestras vidas. Y saber, Señor, que somos hijos tuyos, Señor. Y ese verdadero Dios al cual servimos y adoramos, así como el ejemplo que acabamos de ver de Sadrach, Mesach y Abednego, crezca. Y ese Dios lo puedan conocer todos aquellos que no lo conocen. Gracias, Señor, te damos por este momento, Señor, por esta tarde de este día sábado, Señor. Y juntos cantamos, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Y hoy, mis queridos hermanos, ¿qué vamos a hacer con la oración? ¿Qué vamos a hacer con la predicación? ¿Qué vamos a hacer con esa parte de esa palabra del Señor para nuestras vidas? Ya las cosas están puestas, están hechas. Pero hoy, mis queridos hermanos, debemos de orar por aquellos que no conocen del Señor. Aquellos que quizás por A o B o C motivo, según su pensamiento, de casualidad, llegaron a esta transmisión o cualquier otra. Debemos de orar por ellos también, para que aquellos que no conocen al Señor se acerquen, aquellos que escucharon la palabra de Dios este día puedan conocer al Señor.
Si tú estás conectado en este momento y quieres recibir al Señor como tu único y suficiente Salvador personal, para que el amor de nuestro Señor Jesucristo pueda llegar para ti, para que pueda morar el Espíritu Santo en ti, yo te pido, mi querido hermano, que puedas llevar esta oración junto a mí de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, Señor, perdóname. Gracias doy al Padre por haber enviado al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros conectados este día. Y el día de mañana les invitamos a nuestra mega fiesta acá en nuestra iglesia central, en nuestros cultos matutinos de 7, 9, 11 y por la tarde, 3 de la tarde de manera aquí en nuestra iglesia y por medio de la iglesia del aire a las 5 de la tarde. Bendiciones, mis queridos hermanos.